Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa de predicación y enseñanza bíblica. Estudien las Escrituras con cuidado, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Un saludo muy cordial a ustedes, amados hermanos que nos ven y que nos escuchan. Bienvenidos a su canal Alianza Cristiana Ebenezer. Este es su programa Palabras de Vida Eterna y en esta oportunidad vamos a compartir la segunda parte del tema del ministerio de la mujer. Damos la bienvenida a mi amada esposa, la pastora Patricia, y también agradecemos a nuestra hermana Anita de Enríquez, allá desde El Salvador, quien les va a saludar y bendecir en este momento. Buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando o van a escuchar este video, que es de mucha bendición en cuanto al rol de la mujer. Gracias, pastora, gracias, pastor, por esa invitación tan preciosa. Créanme que para mí esto es algo de bendición, pues, porque tocamos puntos tan importantes en cuanto a nosotras las mujeres y el propósito de Dios a través de nosotros. Así que Dios les bendiga y que este tiempo, pues yo sé que va a ser maravilloso porque es dirigido por nuestro Señor. Bendiciones. Amén. Saludos para todos, saludos. Le doy gracias a Dios por mi esposo, que el Señor lo ha puesto por cabeza, no por cola. Gloria a Dios, como dice la Escritura, y nos puede ayudar y dirigir a la hermana amada, a la hermana Anita del Salvador, que siempre ha sido un gran apoyo, una gran bendición, y tenemos un buen conversatorio cuando nos reunimos, porque estamos en el mismo sentir y pensar del Espíritu de Dios. Así que esperando, mis amados hermanos, para todos, amigos, también a ustedes les invitamos a estar con nosotros en este programa, porque estamos hoy dando continuación al tema del Ministerio de la Mujer en su segunda parte. Y es muy importante en lo que usted tiene que escuchar hoy acerca de este tema, porque no es lo que pensamos, es lo que dice la Biblia. Vamos a hacer todo en el orden de Dios, esperando edificar la vida de todos y poder ayudarles a los que están más pequeñitos en el Señor a crecer espiritualmente con la sana doctrina. Así que no olvide que este programa es para su edificación, su bendición y su crecimiento espiritual. Vamos a estar hoy compartiendo esta parte del tema y vamos a iniciar. Quisiera compartirles un versículo y hoy vamos a estar tocando puntos del Nuevo Testamento donde se muestra claramente cuál es el valor que Dios le da a la mujer en el Nuevo Testamento, y pudiéramos enfocarnos un poquitito así brevemente para hacer de aquí un inicio del tema acerca del privilegio que tuvo la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió a esa bella mujer, a esa humilde joven, para que fuera la madre de nuestro Señor. Imagínese usted qué gran privilegio, qué honor, el honor más grande de todos. Nosotros tenemos el honor de servirle a Dios en el ministerio por muchos años, pero el privilegio de María fue, como dice la Escritura, en Lucas 1:46-48, y les leo lo que dice textualmente: engrandece mi alma al Señor. Eso fue lo que dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bendito sea el nombre del Señor, que escogió una mujer para algo tan maravilloso y precioso como para darle vida a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que de ahí podemos partir viendo cómo ahí es engrandecido el nombre de cada mujer. Vamos a escuchar al pastor Sergio, vamos a escuchar a Anita sobre este mismo tema. Bien, a manera de continuar un poquito con esta introducción, sé que hay mujeres muy importantes y muy predominantes en el Nuevo Testamento que tuvieron un llamado, tuvieron un ministerio de parte de Dios. Quisiera rápidamente darle una lista pequeñita de algunas mujeres que se mencionan en la Biblia que tenían un ministerio, un llamado de Dios,
y que algunas veces se pasa por alto o se ignora. El caso de Ana, que era profetisa, eso está en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2 y el verso 36 al 38. También conocemos un poco la historia de Pablo como el apóstol llamado a los gentiles, y él desarrolló el ministerio de la mujer de una manera extraordinaria. Podemos recordar a Dorcas, que era una líder en la ciudad de Jope. Podemos recordar a las hijas de Felipe. Recordemos que habían muchos nombres iguales en la Biblia. Este Felipe del que está hablando es el de Hechos 6, que fue escogido junto a aquellos otros 6 varones para que sirvieran a las mesas y se encargaran de las viudas y huérfanos. Entonces eran evidentemente hombres llenos del Espíritu Santo, con mucha sabiduría, y él tenía hijas que eran doncellas o vírgenes y que también eran profetisas, y poco se habla también de ellas, pero no podemos menoscabar el ministerio profético también en el Nuevo Testamento de las mujeres. También el caso de Ninfas, que era una líder de la iglesia en Colosas. Usted lo puede encontrar en Colosenses capítulo 4, ahí se habla acerca de ella. Se habla también de Chloe, que era una líder de la iglesia en Corinto, en el capítulo 1 de primera carta de Corintios. Ahí usted puede encontrar esa referencia acerca de ella. Y también se habla de mujeres importantes, que me gustaría retomar un poquito el caso de Priscila, que es un caso súper extraordinario en la Biblia, porque Pablo la ayudó a desarrollar el ministerio de una manera extraordinaria, y se habla bastante acerca de ella, y creo que valió la pena hacer una mención acerca del ministerio que ella desarrolló. Hermana Anita. Amén, pastor. Sí, estaba viendo ese listado de mujeres, como Pablo ahí en Romanos, pues él lo habla, hace un saludo especial para cada una de todas estas personas que trabajaron con él, ¿verdad? No haciendo excepción de la mujer, todo lo contrario, ahí trabajando, y mencionando a Priscila, pues una de las mujeres que estuvo de la mano con él ahí con su esposo, Aquila, y ahí él las menciona que trabajaban con él, trabajaban con él, tanto en lo material como en lo espiritual, porque ellos hacían tiendas, ¿verdad? Así se sostenían, pero también trabajaban en la obra de Dios, y se consideraba a Priscila como una misionera de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estaba viendo otro matrimonio que también se menciona ahí en Romanos 16:7, de Junias y Andrónico, ¿verdad? Que también ellos fueron miembros de la iglesia de Roma, fueron gente, pues personas que trabajaron allí con Pablo, y estas mujeres pues sobresalientes en ese aspecto, amadoras de la palabra de Dios. Yo digo una cosa, y veo en Joel lo que dice en el capítulo 2, versículo 38 y 39, donde dice que él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y allí habla de las hijas, y habla de los hijos, y habla de las siervas y de las siervas, ¿verdad? Que van a hacer, van a profetizar, van a tener sueños. Entonces el Señor no solo dijo que iba a derramar de su espíritu sobre sus hijos, sino hizo aparte que también las mujeres, o sea, las hijas, las siervas. ¿Y qué es una sierva? Una sierva es la que lleva palabra de Dios, los propósitos de Dios para con el hombre, y lo comparte, ¿verdad? Entonces Dios le da conocimiento también a la mujer, y ahí vemos en el Nuevo Testamento ese listado de mujeres, y el ejemplo que puso desde el principio, pastora, pues María, qué mejor ejemplo. Una cosa fuera de lo que estamos hablando del servicio de la mujer, pero María fue un vaso escogido, una mujer sumisa, humilde, dispuesta a la voluntad de Dios. Ahí nada más
ella no toma la posición de salvadora ni intercesora ni nada más, pero es una mujer de ejemplo. No la vamos a hacer a un lado, todo lo contrario. María es un ejemplo como mujer para nosotros, como sierva del Señor, es un gran ejemplo que nosotras como mujeres debemos de tomar. Y todas aquellas mujeres que se pusieron a esa disposición para poder servir dentro de la obra de Dios, para llevar la palabra de Dios, llevando esas buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación. Así es que en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, en el corazón del Señor, no somos la excepción, todo lo contrario. Somos también vasos escogidos y que nuestro Señor Jesús nos ha dado esa oportunidad y a la cual nosotros, pues, cada día debemos de aprovecharla mientras tengamos vida. En esta vida que estamos aprovechando, llevando la palabra de Dios y tomando de ejemplo a todo ese listado de mujeres que Pablo menciona, ¿verdad? Las hijas de Felipe. Bueno, me imagino que Felipe fue un papá que instruyó a sus hijas en el temor a Dios, en el servicio, ¿verdad? No las tuvo en poco, todo lo contrario, las instruyó para que sirvieran en la palabra, en la obra de Dios. Así es que hay mucho que hablar con respecto a esto, ¿verdad? Yo creo que nunca terminaríamos con los propósitos que Dios tiene para con nosotros como las mujeres, y que es nuestro deber, pues, seguir glorificando al Señor. Amén. Amén. Yo creo lo mismo, creo que las mujeres somos muy honradas, muy bendecidas. Es un privilegio tan grande, un honor tan precioso el que nos da el Señor, que a veces la verdad es que no hay palabras suficientes para uno poder describir cómo uno se siente cuando uno entiende lo que es el ministerio. Porque pudiéramos ver también muchas mujeres en la actualidad que están en una iglesia, pero simplemente están haciendo una función que les delegaron hacer, pero no con entendimiento de lo que es el ministerio de la mujer. Cuando descubrimos el gran privilegio que tenemos, es cuando en nosotras se despierta la gratitud al Señor y también la pasión por el servicio. Y eso hace que nuestro servicio sea tan precioso. Y es un regalo de Dios en realidad. Podemos ver todas las mujeres que mencionaron, esas santas mujeres de Dios, y también cuál era la posición de nuestro Señor Jesucristo al respecto con el tema de la mujer. Bueno, en la Biblia nos enseña a nosotros que nuestro Señor tuvo siempre gran consideración hacia las mujeres. En el libro de Mateo 27, 55, 56 nos dice así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Cuando habla de servicio, para el Señor no es menos que una mujer le pudiera dar los alimentos y prepararle y servirle. Para servirle al Señor, Él no veía esas cosas como algo minimizado, sino más bien dándole el valor a cada una de lo que hacían por Él. Dice el verso 56, entre las cuales de las mujeres que menciona que le seguían, estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el capítulo 28, de ahí mismo del libro de Mateo, su verso 9 y 10 dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este era el momento más maravilloso de la vida de Cristo, era la resurrección. Y en el momento de esa resurrección, el Señor le da el privilegio a mujeres para que vayan y anuncien que Él ha resucitado. Es un honor grandísimo. Ellas se encuentran al Señor en el camino. En el momento se asombran. Él se acerca a ellas. Ellas dicen que le abrazan los pies y lo adoran. Ellas reconocen a su Señor resucitado. Y dice, le repito el verso 10, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es un honor grandísimo para todas, y ahí es como el inicio de una gran historia en el ministerio de la mujer. Pastor Sergio.
Bueno, como lo mencionamos la semana anterior, y creo que también Anita estuvo tocando así por encimita el tema acerca del ministerio de la mujer. Jesús en su ministerio tenía muchos discípulos, muchos seguidores, y muchos de esos seguidores eran mujeres. De hecho, los evangelios relatan que las mujeres, en su mayoría, eran las que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Entonces, al final, uno se da cuenta que Jesús vino a reivindicar la dignidad acerca de la mujer. Lo que decía mi amada esposa, hay un asunto muy interesante. No sé si ustedes se han preguntado, los amados hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando, ¿por qué razón se apareció a mujeres el ángel para darle las buenas noticias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, porque ellas tenían más fe que los hombres. Recordemos que los discípulos eran bastante incrédulos, aun cuando ya Jesús les había dicho que iba a morir, que iba a sufrir y que también iba a resucitar. Y la segunda causa es porque la sociedad israelita era bastante machista. Cualquier comparación con el mundo real no es ninguna coincidencia. Entonces, resulta que ellas fueron a decirle a los discípulos. Ustedes recuerdan que 2 discípulos fueron corriendo para comprobar. O sea, ni siquiera creyeron lo que ellas dijeron. Si usted recuerda el relato, dice que Pedro corrió más a prisa que el otro discípulo y llegó primero a la tumba. Recordemos que en la sociedad machista, que Jesús estaba tratando de eliminar el testimonio de una mujer no era válido. Eso ustedes lo sabían. Y por esa razón, ellas tuvieron que ir a donde los discípulos varones para que ellos se encargaran de darle la noticia también a los demás discípulos. También Jesús vino a romper muchos paradigmas, muchos prejuicios religiosos y culturales. Jesús hizo muchas cosas a la vista de todos los religiosos de la época, como los fariseos. Recuerdan ustedes en el pozo, con la mujer samaritana. Para judíos no les era permitido hablar con mujeres en público. En segundo lugar, con una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y Jesús rompe con ese molde y trata de reivindicar el valor de la mujer. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que entender que no se trata ni de machismo, ni tampoco la Biblia aprueba el feminismo. O sea, tienen una condición igual, tienen roles diferentes, pero no podemos negar que la cultura ha permeado mucho el machismo desde épocas del Antiguo, y todavía en el Nuevo Testamento Jesús tuvo que luchar con todas estas situaciones para lograr enseñarnos que la mujer tenía un papel importante también, no solo dentro de la sociedad, sino también en el ministerio. Hermana Anita. Bueno, estaba viendo eso de la mujer samaritana. Y claro, los samaritanos con los judíos no se llevaban bien. Fuera de que no tomaban en cuenta a la mujer, había discordia también. Pero, como acaba de mencionar Pastor, y es la realidad, Dios no hace excepción de personas. Tomó en cuenta el Señor para que la mujer fuera parte de esas buenas nuevas, de llevar esa palabra, porque la samaritana, después de haber tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesús, ella llevó esas buenas nuevas a su pueblo. Ella tuvo esa experiencia, ese encuentro con Jesús, pero cuando ella contó ese momento, la gente fue tocada y también recibieron de la palabra de nuestro Señor. Así que, y Pastora dijo algo en cuanto, sí, lo que estamos hablando, lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero en la actualidad vemos muchas mujeres trabajando en la obra de Dios, hambre de la palabra de Dios, dispuestas a trabajar. Sabe que
Hoy hay lugares donde uno puede, así como antes también, el Señor Jesús, el mejor maestro, preparó a sus discípulos y Pablo y muchos que se prepararon en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día también hay lugares para estudiar teología. Quiero decirles, y sin vanagloria, mi esposo y yo fuimos, recién nosotros habíamos aceptado al Señor y empezamos trabajando en los grupos de crecimiento, que así se decían antes, o células. Hoy en día, pues, en la iglesia, a la Asamblea de Dios, les llaman GPS, grupos saludables, grupos pequeños saludables. En la Sagrada Escritura dice que se reunían en las casas, ¿verdad? Pero hoy en día los grupos así, grupos pequeños saludables, también los reunimos en las casas y ahí trabajamos. Y cuando nosotros empezamos aquí, bueno, yo no estaba estudiando todavía teología, pero mi esposo ya estaba preparándose. Y Señor puso en mi corazón salir a la calle. Y yo decía al Señor, ponme alguna mujer por ahí. Ponme una mujer por ahí, Señor. Y así fue. Empezamos con una, después otra, al grado que el grupo llegó a 150. Y no solo mujeres, vinieron hombres. Pero como dice el pastor, las mujeres somos como que somos más tocadas, ¿verdad? Más sensibles. Los hombres como que su corazoncito es un poquito más duro por el mismo machismo. Con respeto, pastor, usted no. Pero sí, así empezamos a trabajar. Y no solo nos quedamos nosotros con ese rol, ese trabajo, sino que involucramos a la gente, preparando a la gente para que estas mujeres fueran a son de su familia, les hablaran de la palabra de Dios, y ellas mismas, esas mismas mujeres, traían a su mamá, traían a sus hijas, traían a la abuela, traían a la vecina, y así fue como fue creciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y porque esa es la tarea que también el Señor nos ha dejado a nosotras. Así como se ve en la Sagrada Escritura, esas mujeres cuando tuvieron, miren qué privilegio más grande de haber tenido la oportunidad de haber conocido a Jesús así humanamente en la tierra. Nosotros no, sin ver hemos creído. Creemos, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu Santo ha ministrado en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ha movido y nos ha hecho amar al Señor, amar su palabra, amar a la gente, para que la gente busque de Dios, para que la gente también sea tocada, para que la gente sienta lo que uno ha sentido también y que seguimos sintiendo. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, empezamos a hablar del Señor, lo que es Dios con nosotros, es que Dios es tan especial que no vio nuestro pecado. Él lo que vio es el deseo de amarlo a Él, el deseo de amar su palabra y de poder enseñarles a otros para que la amen también. Hoy en la mañana estamos en la iglesia en ayuno y oración. A las 5:30 de la mañana se empieza el ayuno y la oración. Y estaba viendo como lo comparten en línea también. Y estaba viendo que la mayor parte eran mujeres. Eran mujeres las que estaban ahí orando, clamando, doblando rodillas. Yo no fui porque me queda bien lejos de madrugar, más que salgo con mi nieta temprano para el colegio. Pero me pongo ahí a recibirlo en línea y se ve esa disposición. Mujeres, no es porque solo sean amas de casa, mujeres que se fueron a la oración y de allí a las 6:30, casi a las 7 de la mañana, ya iban para sus trabajos también, porque no solamente en lo espiritual, también ellas trabajan en lo secular. Y eso es algo que el Señor, a pesar de que a veces nos podemos sentir cargadas, pero también pone en nuestro corazón ese deseo de adorarlo, porque Él es el primero en todo. Él es el primero en todo. Si Jesús mismo dejó su trono, siendo rey, se hizo hombre, se humilló a sí mismo por amor a nosotros, como más nosotros que se nos ha dado la oportunidad también. Como mujeres tenemos el privilegio, el regalo más grande de poder adorar, servir, exaltar al Señor donde quiera que estemos, no solamente aquí cerca, sino por todos lados. Bueno, hay personas que yo quiero ser misionera, ir a otros países.
pero si nosotros podemos hacer misiones aquí cerca también, en nuestros alrededores, en nuestro mismo país, podemos hacer misiones llevando la palabra de Dios para que sepan quién está con nosotros y quién nos ha llamado y qué es lo que nos ha enseñado el Señor para que nosotros lo llevemos. Y algo también, estamos en la escuela del Señor. Bueno, esto que estamos hablando, si volvemos a tocar el otro día, va a salir algo más todavía, porque son nuevas lo que vemos. Mi papá, quiero decirle, mi papá, él le encanta leer la Biblia. Él tiene 84 años y ya tiene casi 35 veces de haber leído la Biblia y la sigue leyendo. A mi papá le encanta leer la Biblia. Y me dice mi papá, a veces me habla por teléfono y me dice, hija, hoy leí tal pasaje y lo he leído no sé cuántas veces y hoy me ha sorprendido el Señor. Y así es, la palabra de Dios todos los días nos sorprende y el Señor se glorifica. Y digo yo, ¿cómo el Señor hoy ha obrado en mi vida? Dios ha obrado en mi vida y en cada mujer el Señor ha obrado para que seamos portadoras de esas buenas nuevas que el Señor derrama en nosotros. Gracias, hermana Anita, por su participación. En los próximos 5 minutos quiero nada más brevemente hablarles acerca de Priscila. Tocamos un poquito el ministerio de ella, pero quiero leer algunos textos bíblicos para que tengamos un contexto más general. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y el verso 1 hasta el 3, leemos así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Luego, también en Romanos 16 se nos habla un poco del trabajo de ellos, de Aquila y Priscila. En el capítulo 16, verso 1 de Romanos, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, de la que ya la mencioné, ¿se acuerdan? Recibirla en el Señor como es digno de los santos y ayudarla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, miren, Pablo tenía un gran equipo de trabajo que incluía también muchas mujeres. Versículo 3, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Cuando habla de colaboradores, no son simples ayudantes corrientes y comunes como pensamos. Era gente que tenían ministerios que apoyaban la obra misionera y las iglesias que Pablo había fundado, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy la gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Recordemos que en el caso de Priscila y Aquila, ellos enseñaban la palabra de Dios, eran misioneros. No se imagina usted misionero que no enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Es parte de su llamado, ¿verdad? Y fíjense que Priscila y Aquila se encontraron con Apolos, que no era tampoco ningún ignorante, ¿verdad? Sin embargo, ellos, dice la escritura literalmente, que le encaminaron, porque él estaba enseñando, y ellos lo escucharon y le tomaron aparte y les guiaron y les mostraron mejor el camino de la verdad. Así es que vea la importancia de esta mujer. De hecho, muchas veces el apóstol Pablo menciona a ella por encima de muchos hombres. No se trata de un asunto ni de machismo ni de feminismo, sino de la importancia y el reconocimiento que Pablo hacía con todas aquellas mujeres que colaboraban activamente en el ministerio. Así es que esto es muy importante, porque hoy día se ha centrado a que la mujer, si no ayuda del todo en algunas iglesias, que ayude lo mínimo, pero que no tenga presencia en un púlpito, ni haciendo algo que Dios la ha llamado a hacer. Por cierto, que este tema de algunos que se oponen al ministerio público de la mujer,
es el que vamos a compartir en esta segunda parte, y por eso le paso a mi esposa para que despida este tiempo, y luego vamos a regresar para conversar acerca de esto que me parece que es la parte más importante y la práctica de la enseñanza de hoy. Bueno, mis amados, nosotros vamos a hacer una pausa en breve, pero antes de ir a la pausa quisiera referirme al tema de Hechos 18, 24 al 26, que está hablando mi esposo, que también mencionaba a la hermana Anita. Ella es una ministra de Dios también, y habla acerca de Priscila y Aquila. Ellos eran un matrimonio, como ya lo hemos descrito algunos de nosotros, y lo que quiero mencionar acerca de esto antes de ir a la pausa es que ellos eran un matrimonio y ambos servían a Dios. Y la Biblia describe en estos pasajes mencionados, Hechos 18, 24 al 26, cómo ellos conocieron a un judío llamado Apolos. Conocieron a Apolos en Alejandría, y este era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mire, era un hombre que tenía conocimiento de la palabra, pero aún así a él le faltaba todavía instrucción, de manera que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ambos fueron usados por Dios para hablarle a Apolos y terminar de guiarlo en el camino. Quiere decir que ellos espiritualmente estaban más preparados para poder orientarlo a él de lo que todavía había que hacer en la obra del Señor. El ministerio del Señor en la mujer es relevante, porque la Biblia lo menciona y el Señor le dio un lugar de valor a la mujer. Pero a la vez, cuando los matrimonios sirven unidos, es algo muy precioso y algo agradable delante de Dios. Así que les motivo a no servir solitos, sino que siempre orar por su esposo o por su esposa para que ambos puedan servir unidos al Señor. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Bendiciones, mis amados. Y en esta otra parte va a estar mejor todavía el programa. Tocamos temas de preguntas que muchos se han hecho. Vamos a la pausa, como le digo, y en breve volvemos. Gracias por esperar, mis amados. Volvemos de la pausa y vamos a continuar con el tema de hoy, el Ministerio de la Mujer, segunda parte. Estábamos hablando acerca del matrimonio de Aquila y Priscila, cerrando antes de ir al anuncio, y ahora tomamos un poquito de información bíblica sobre el tema de algunas otras mujeres que también servían al Señor en la Biblia, como Febe, que mencionó mi esposo al principio, era una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Aquí es evidente en el capítulo 16 de Romanos, su versículo 1 y 2, de cómo Febe, ella servía en la iglesia. Ahí vemos una acción ya en el ministerio de la mujer. Y dice Pablo, refiriéndose a Febe: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Más claro ni el agua, ¿verdad, mis hermanos? Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es evidente que esta mujer era una mujer que servía dentro de la iglesia. Por eso a veces nos admira, mis hermanos y amigos, que muchas personas estén en oposición al ministerio de la mujer. Yo creo que ha habido mucha falta de información y mucha falta también de que las personas estudien más la Biblia. Si las personas se dedicaran un poco más al estudio bíblico, creo que habría menos ignorancia, que es lo que hoy día necesitamos, y la gente no se dejaría mover por toda corriente que en las redes sociales se mueve en contra de muchas cosas que en realidad no son como la gente las dice, sino que necesitamos ir y escudriñar en la palabra de Dios para aprender y no equivocarnos, y no entrar nosotros en la misma mala actitud de otros
tachando las cosas de las cuales muchos no saben y señalan. Hay que tener mucho cuidado con esto. También la Biblia habla de las ancianas. En Tito 2, verso 3 al 5, nos menciona a las ancianas de la iglesia en la función que ellas hacían. Dice, y también la que Dios espera que hagan o que hagamos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, amén, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo creo que lo que Dios nos está hablando aquí es del orden que Dios quiere que haya en el servicio y en el ministerio de la mujer y en el ministerio en general en las iglesias. Para Dios todos somos importantes en el servicio. Por esa razón en Gálatas 3:27-28 nos aclara cómo para Dios, que es tan poderoso, Él no hace acepción de personas. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Todos es todos. Ahí está hablando varones, está hablando de mujeres. Todos estamos revestidos. ¿De qué? De Dios, de la autoridad de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, dice el verso 28. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que este es el mensaje que Dios nos da a través de los Gálatas, porque Él no hace acepción de personas y nosotros debiéramos seguir los pasos del Señor y hacer exactamente lo mismo. Vamos a escuchar a nuestra hermana Anita. Amén, amén, así es. Ya no hay diferencia, Dios ya no hace excepción de personas definitivamente. Y lo que vemos aquí con respecto a Tito, de que... Anita, abrir micrófono. No. Sí, está encendido. Está encendido, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, Anita, adelante. Ok. Estaba diciendo de que lo que escuchamos. Pablo se refería a ese orden, porque no existía jerarquía entre el hombre y la mujer. ¿Me escucha? Amén. Que no existía jerarquía, ¿verdad? Sino que lo que quería que hubiera orden en la obra de Dios, ¿verdad? Para que la obra de Dios pues no fuera dañada, y sino que dentro de eso fuera de ejemplo para otros, para que otros creyeran a la palabra de Dios. A veces hoy en día pasa esa situación, a veces se hacen desórdenes y eso afecta a la obra. Por eso nosotros, reconociendo que somos seres humanos, que fallamos, tenemos que someter esta carne, orar, pedirle a Dios la dirección, someternos para que todo lo que hagamos sea grato delante de Dios, y que dentro de eso levantemos el nombre del Señor y no lo afectemos, no lo dañemos. Muchas veces, dicen las personas cuando nos ven y nosotros cometemos errores, que para ser como ese cristiano o esa cristiana mejor no voy a la iglesia, y eso es bien importante. Nosotros debemos de ser luz en las tinieblas, ser ejemplo para otros, cuidarnos bien para hacer bien las cosas conforme a Dios le agrada, porque para eso el Señor también nos ha hecho ese llamado, para hacer un buen servicio, para glorificar al Señor en esta vida, para poder llevar ese mensaje de salvación y enseñarle, nosotras como adultas, como las ancianas, como dicen las Sagradas Escrituras, debemos también de instruir a los jóvenes. Es importante a las jovencitas enseñarles su manera decorosa de vivir, de guiarse, ¿verdad? Y llevar todo en orden, porque a veces cuando nosotros no les enseñamos a los jóvenes, estamos dando también un mal testimonio. Nosotros también tenemos que ser ese ejemplo para ellas, para que sigan nuestro ejemplo, instruirlas en la palabra de Dios, en ejemplo, en orden, en su manera de vivir. Amén. Vamos con mi esposo, el pastor Sergio. Bien, a mí me corresponde entrar en la parte
más controversial de este tema del ministerio de la mujer, sobre todo en el tema de la predicación y la enseñanza, que sabemos la iglesia está dividida en dos grupos, unos que apoyan bíblicamente esta postura y otros que la desacreditan, la discriminan y la hacen a un lado. Y sería importante que retomáramos este tema. Bueno, la primera carta a Corintios en el capítulo 11 y del verso 2 hasta el verso 16, aquí el apóstol Pablo trata dos temas básicamente. Primero, la conducta de las mujeres en el culto público, y el segundo tema que falta aquí el apóstol Pablo es la celebración de la Cena del Señor. Ambos temas tienen que ver con la disciplina interna de la iglesia. Recordemos que cuando se escribió esta carta, Pablo estaba tratando de ordenar la iglesia que eclesiásticamente se había desordenado por dones, por divisiones. Entonces Pablo trata de poner orden en esta carta y les enseña eso. Cuando leemos estos textos de manera más clara, tenemos que tomar en cuenta, para hacer una sana interpretación bíblica, tomar en cuenta dos aspectos muy importantes: el aspecto cultural y el aspecto doctrinal. Cuando solo tomamos en cuenta uno de esos, resulta que caemos en una mala interpretación. Hay algunos versículos claves de este texto que quiero que podamos compartir, porque es muy importante que hay mucha ignorancia bíblica al respecto. Dice así el verso 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. A ver, importante aquí algunos versos que debemos retomar. Culturalmente, Pablo entendía la costumbre oriental. Las mujeres casadas, respetando a sus maridos y en señal de autoridad y subordinación, no podían salir fuera de sus casas sin un velo que cubriera su cabello y parte de su cara, porque eso era evidentemente deshonroso. Por otro lado, Pablo toma el ejemplo de Génesis 1, 26 y 27, en donde Dios crea al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. En este sentido no hay ninguna distinción. Recordemos que el velo era señal de autoridad y de protección que ejerce el marido sobre su esposa. Entonces es muy importante que entendamos este contexto cultural, porque Pablo y la cultura de aquella época era muy normal que esto sucediera. Pablo toma un ejemplo de la vida real y lo trae al presente de ellos, y por medio de ese ejemplo les explica. Pero el tema principal de este, como el de 1 Corintios 14, que ya vamos a mencionar también, es autoridad. Cuando la autoridad es menoscabada, entonces el orden se desequilibra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que no le está prohibiendo a la mujer no ejercer un llamado. Está diciendo que la mujer debe ejercer un llamado siempre sobre la base de la autoridad que Dios estableció en Génesis 1, 26 y 27. Recordemos que la mujer y el hombre fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con diferentes roles, con diferentes funciones, pero en orden y en esencia son exactamente lo mismo
porque proceden de Dios. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque si recordamos que la mujer fue la primera que cometió el pecado de desobediencia ante Dios, Dios le dice a la mujer que por esa desobediencia, por haber faltado a su esposo, Adán, entonces ahora ella iba a estar sujeta a la voluntad de él. Entonces de ahí se ejerce un orden bíblico que todos debemos establecer. Entonces es muy importante que entendamos este principio, porque si no podemos perdernos en el intento de tratar de entender estas cosas. El otro texto, ya ahorita le doy el pase a nuestra hermana Anita y a mi esposa. 1 Corintios 14, el verso 34 y 35 dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Esto ha dado a mucha polémica, porque creo que ha sido mucha ignorancia bíblica, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo está tomando en cuenta el principio de señal de autoridad de Génesis 3:16 y el de 1 Corintios 11:5, es el mismo tema. Recordemos que los hombres eran los únicos que podían estudiar la Torá, las Sagradas Escrituras. Las mujeres no les era permitido estudiar. Entonces, si recordamos el contexto cultural, en la sinagoga o en el templo, las mujeres se sentaban a la izquierda y los hombres a la derecha. Se hacía oración pública, lectura pública de las Escrituras y se comentaban. En ese proceso, algunas mujeres querían saber algo acerca de la doctrina bíblica. Entonces empezaban a hablar y a preguntar a sus maridos. ¿Qué hacían con eso? Que desordenaban el culto y el orden establecido. Es ahí cuando Pablo está diciendo que las mujeres callen para que el culto tenga su debido orden, pero no está diciendo, nunca intentó decir eso, de que las mujeres no pueden enseñar y no pueden predicar, como muchos lamentablemente lo enseñan. Si se da cuenta, la participación de la mujer, a pesar del machismo, fue muy importante, y eso hay que entenderlo claramente, porque entonces, si la mujer está sujeta al marido, el marido debe estar sujeta a Cristo, pero ambos proceden de Dios. Que dice Efesios 5:21, sométanse por amor, por el temor del Señor, los unos a los otros. Así que está estableciendo un principio de autoridad. Cuando esa autoridad se rompe, entonces es donde vienen los problemas. Y para terminar, quiero ser muy justo en este tema y tratar de ser muy equilibrado. No es correcto cuando muchas personas le dicen pastora a la esposa del pastor. No todas tienen ese llamado. Entonces me parece que hasta en eso tenemos que ser claros en la ignorancia bíblica que nos está tratando de ganar mucho terreno. Si la mujer tiene ese llamado de enseñar y de predicar, y si Dios la llama, entonces nosotros no debemos ser quienes estorban el plan de Dios en la mujer. Pero no es cierto que todas las esposas de pastores son realmente pastores. Como también es cierto que no todos los que hoy ejercen un llamado pastoral, hablando de los hombres, tienen ese llamado. Entonces, en eso hay que ser bastante justos. Y ahorita que les comparto otro tema que está en 2 Timoteo 2, del 11 al 12, para que cerremos esta parte de este tema. Anita, si tienes algo que compartirnos. Lo que estaba diciendo pastor en cuanto a lo que Pablo dice ahí con respecto a que manda callar a la mujer, y eso es muy cierto, hablando de otras denominaciones que tienen ese mal concepto, en el sentido que no le dan ese privilegio a la mujer porque tomaron a mal este pasaje. Pastor habla mucho también de en cuanto a cultura se refiere, y ahí vemos
en 1 Corintios, en el capítulo pues 11, habla de muchas cosas en cuanto al orden de la mujer. El atavío, el de cubrirse la cabeza. Se está hablando de cultura, ¿verdad? Se está hablando de cultura. Es como la vestimenta. También es cultura, nuestro atavío, cómo debe de ser. En el tiempo de antes eran túnicas. Eso es lo que se utilizaba. 500 años después de la muerte de Cristo, se vino a ver si ya el hombre podía usar pantalón y así. Bueno, hay muchas cosas, pero en ese aspecto hay muchas que están equivocados y le quitan ese servicio a la mujer, esa oportunidad. Y algo también que dice el pastor, y eso es muy cierto: si uno de mujer no ha sido llamado para pastorear, no nos tienen que decir pastora, definitivamente que no, ¿verdad? O en las misiones, tampoco. Si no es misionera, si solo el esposo es misionero, yo digo que tampoco, ¿verdad? Porque el que ha llamado al Señor es al varón, a menos que la mujer se ponga, ¿verdad?, a trabajar igual que su esposo, ¿verdad? Así es que en eso yo estoy muy de acuerdo, que no todos han recibido ese llamado, ¿verdad? Y que sí, también tenemos que ser ejemplo en cuanto a nuestro atavío, ¿verdad?, ordenadamente. No usted, así habla Pablo, ostentamente, es cierto, con exageración, sino ordenadamente, para que así no ofendamos a otros, ¿verdad? Porque hay unos que llegan ahí tiernitos y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Así es, Anita, totalmente de acuerdo. De acuerdo también con todo lo que nos ha dicho mi esposo como ministro del Señor. Él nos da una guía y creo que es relevante, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios y nos enseña en todo lo que hemos estado aprendiendo hoy. Ahora, ¿qué es lo que exactamente es lo que quiere decir la Biblia en 2 Timoteo 2, 11 y 12? Cuando nos dice a nosotros, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre, ni enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchas personas han tomado este texto literalmente y lo han hecho como una regla, como algo que obliga a la mujer a no tener ninguna función dentro del ministerio, mucho menos en una posición en la cual ella pueda dirigir. Lo cual creo que lo que decía mi esposo, lo que les hemos tratado de explicar hoy, es que hay mucha ignorancia, y en base a todo eso que la gente no ha tomado prioridad de estudiar la Biblia, es que hoy tenemos esa ignorancia, y por eso mismo es que todo está como está, y la gente, al no entender la palabra, trata de imponerla como una norma, y bueno, eso no es lo que Dios espera de nosotros. El Señor nos está enseñando a través de esta escritura. Lo que quiere decirnos a nosotros con estos textos bíblicos es que todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios debe tener orden. En el orden de Dios, el hombre fue puesto como cabeza. Él es primero en lo que respecta al ministerio. La mujer puede ejercer el ministerio sin faltar el respeto al varón. Creo que el Señor quería a nosotras enseñarnos esto, porque la mujer que no tiene a Dios, o la que está empezando apenas en el camino del ministerio o del cristianismo, en su mayoría son mujeres irrespetuosas, que tratan de imponerse muchas veces, que tratan de meterse donde no tienen que meterse, en las cosas de las direcciones de la iglesia, en las cosas del ministerio, en cómo hacerlo, cómo ejercerlo. Dios no quiere eso. Dios quiere que haya un orden. Esto todo tiene que ver con este punto específicamente. Y en Romanos 16, 1, 2, que nos vuelve a mencionar Pablo a Priscila y Aquila, nos dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es asombroso el ministerio que hacían Priscila y Aquila. Pudiera aquí decirse al revés, Aquila y Priscila, porque él era el varón, pero allí él
el texto está escrito de esa forma porque Pablo estaba dándole valor al ministerio de la mujer y a la vez dándole valor al ministerio del varón, pero como el varón siempre está honrado en la Biblia como cabeza, él quería recordarnos a todos que el ministerio de la mujer es sumamente valioso y por esa razón saluda primero a Priscila, dando honra al ministerio de la mujer y a su esposo, que era un hombre que servía al Señor, que lideraba y que este matrimonio había sido colaborador de Pablo. Dice que habían arriesgado y han expuesto hasta su vida por él. Así que la gente estaba agradecida, no solo Pablo, las iglesias estaban agradecidas por el servicio de este matrimonio. Y creo que son una inspiración para nosotros hoy, para que podamos entender que para Dios no es menos la mujer, ni es menos el hombre, sino que Dios nos ve por igual. Pero más aún cuando los dos somos llamados, lo que habla ahora mi esposo y Anita, no podemos decirle a una mujer pastora si no lo es, pero tenemos para eso que tener discernimiento y aprender qué es lo que hace que yo entienda que ella es pastora o que ella es evangelista o que ella es una ministra de alabanza. Pues yo creo que Dios nos dotó de dones y nos dotó de talentos preciosos para nosotros poder evidenciar, no en nuestra carne, sino con lo que Dios nos dio fluyendo a través del servicio, esos dones y esos talentos a que nos llamó el Señor. Así que las mujeres que tienen un ministerio, es sencillo reconocer que son mujeres de influencia, que son mujeres que tienen esa facilidad de liderar, que tienen esa facilidad de palabra que Dios nos dio para gloria de su nombre. Y que somos una ayuda idónea en el ministerio del pastor o en el ministerio del evangelista o en el ministerio del profeta, en lo que Dios llamó al varón y le dio una esposa que es ayuda idónea. Ella va siempre a hacer esa gran bendición para él, esa gran ayuda. Nunca va a querer pasar sobre él, no va a querer hacer algo mal para ridiculizar a su esposo, sino que siempre lo va a honrar en todas las cosas, como una mujer que se comporta, que sabe vestirse, que sabe expresarse. Vestirse en el sentido de que no es una mujer vulgar, porque no es una mujer cualquiera. Ella es una mujer que honra a Dios con su vestido, es una mujer que honra a Dios con sus palabras, es una mujer que honra a su esposo con su conducta. Y de hecho, muchos hombres en el camino de la vida de nosotras las mujeres en el cristianismo se han vuelto a Dios por el testimonio de sus mujeres, porque han sido mujeres que empezaron en la iglesia, como decía Anita en el tema del video de la semana pasada, de que las mujeres tenían que dar testimonio y que tenían que servir al Señor y ganarse a sus maridos para el Señor. Es cierto, tenemos que ganarlos a ellos para el Señor, pero muchas veces no se ha dado así de esa manera. Pero la mujer siempre, si se deja usar por Dios, es un vaso precioso y honre siempre a su esposo. Así que vamos con el pastor Sergio y continuamos con el tema. Un buen consejo que siempre le doy yo a los hermanos y las hermanas con las cuales comparto es que para tener una sana y equilibrada interpretación bíblica es bueno descubrir en la Biblia cuándo algunos asuntos se deben interpretar de manera literal y cuándo de manera simbólica. Leímos anteriormente en Corintios que la mujer para orar y profetizar tenía que cubrirse la cabeza. Pero Pablo no está hablando en forma literal que hoy las mujeres, si fueron llamadas a eso, tengan que cumplir con ese mandato de manera literal. Era una cultura de aquella época. Lo que pasa es que, por ejemplo, las iglesias apostólicas adoptaron eso de manera literal. Y por eso usted ve que las mujeres usan velo cuando oran y algunas que se les permite profetizar en la iglesia. Entonces, muy importante que entendamos el tema de la autoridad, porque hay que tener un equilibrio sano en estos temas. Cuando se le dice a
a la mujer que calle en la congregación tiene que ver con un asunto cultural, primero porque interrumpía el culto, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque según la cultura era indecoroso que una mujer contradijera al hombre en público. Eso era una vergüenza pública de la cual el hombre no estaba dispuesto a aceptar. No sé si sabían este detalle en la cultura, pero así sucedía. Entonces es importante ver esos detalles. Pablo lo que quiere es que haya orden en la iglesia. Por eso él dijo, hágase todo decentemente y en orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Está diciendo, ¿cómo se desarrollan los dones en la iglesia? Equiparadamente entre hombres y mujeres. Dice, si alguien habla en lenguas extrañas, angelicales, dice que si no hay quien la interpreta, entonces debe callar y debe edificarse a sí mismo, porque no hay quien interprete, entonces no va a edificar en la iglesia y nadie podrá decir amén a aquello que ni siquiera entiende. Cuando alguien profetiza, dice, debe ser máximo 3 personas y debe ser en orden para que no haya un desequilibrio en el establecimiento de la liturgia en el templo. Y también hay que tener cuidado con algunas cosas muy prácticas. El llamado para la mujer y para el hombre es de parte de Dios, pero la iglesia debe reconocer ese llamado y darle libertad a las personas con todo lo que eso conlleva, con esa gran responsabilidad, para que puedan servir activamente en el ministerio. Curiosamente vemos casos en donde el orden por el legalismo y el machismo se distorsiona muchísimo. Sé de mujeres que son pastoras, pero el esposo no ejerce ningún ministerio y se ponen de acuerdo. Mire usted lo que son las cosas. Y entonces él manda en la casa y ella manda en la iglesia. Eso es transgredir un orden completamente bíblico. También se transgrede el orden bíblico cuando pensamos que el ministerio es como una sucesión. Entonces, aunque el hijo no tenga el llamado pastoral del padre y el padre tiene que retirarse o se enferma, entonces simplemente pone al hijo para que se encargue de la iglesia. Así no funciona en el ministerio, tiene que ser un llamado, tiene que haber una preparación, tiene que haber todo un protocolo bíblico para cumplir con esos detalles. Como igual la mujer también debe tener cuidado y tener un equilibrio, la mujer que sirve a Dios, porque me imagino que muchos hombres que no son creyentes y las mujeres intentaron ganárselo para el Señor, pero los hombres se cansaron de que siempre llegaba tarde del trabajo y había una nota escrita allí en la mesa, ¿verdad? De la casa. Amor, la comida está en el microondas, solo prepárala, caliéntala y yo me fui para la iglesia. Entonces ahí hay un desequilibrio, si eso pasa constantemente porque la mujer no está atendiendo los asuntos de la casa. Y Pablo lo dice en Timoteo y a Tito, que el hombre y la mujer deben ocuparse de los asuntos y gobernar bien su casa para poder ejercer un ministerio en la iglesia. Pero también creo que había un desequilibrio, porque me queda un minuto más para participar, en donde algunos le dan cierta libertad y le ponen ciertas restricciones a una mujer para que participe. Entonces, en algunos casos le dicen a la mujer, usted puede leer la Biblia o puede predicar, pero no aquí en la plataforma, no en el púlpito, hágalo abajo, porque a la mujer no le es permitido. O si la mujer usa pantalones, entonces no puede presidir un culto, no puede predicar o no puede enseñar, porque a ese legalismo es el que nosotros estamos acostumbrados y eso es lo que Pablo está haciendo un llamado para que haya orden en la iglesia y para que siguiendo ese orden todos seamos edificados. Amén, así es. Vamos a escuchar a Anita. Sí, pastor, no estoy de acuerdo con todo eso, ¿verdad? Y en todo debe haber un orden. Cuando yo recibí a Cristo, bueno, fui la primera que recibió a Cristo. Para mí fue una gran lucha, ¿verdad? Porque el que era cabeza se estaba quedando por cola. Y sí, lo que dice el pastor, cuando uno está deseoso de ir a la iglesia, pues solo dejaba preparado todo. Mi amor, ahí está todo listo.
y yo me iba con mis niños. Pero una de las cosas que hice fue orar mucho por él. Oré mucho por él y algo que el Señor me enseñó, que me puso en mi corazón, a través de un testimonio lo escuché, que yo le ponía textos bíblicos, así en páginas de papel, ponía el texto bíblico en la cocina, en el cuarto, en el baño, donde consideraba que él estaba. Y cuando venía a comer le ponía alabanza. Así fue como el Señor fue tocando el corazón de mi esposo. Y así fue como él llegó a los pies de Cristo. Nuestro deber es también ganar a nuestros seres queridos para Cristo, orando, enseñándoles la palabra, porque como mujeres también, Señor nos ha llenado de su gracia y debemos de saber usar esa gracia del Señor, primeramente con nuestra casa, ¿verdad? Hechos 1:8 nos habla de eso, que ahí primeramente testimonio en nuestra casa, ahí es donde empezamos a trabajar para llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Y tenemos que ser de ejemplo también para nuestra familia, porque nuestra familia nos observa mucho, ¿verdad? Así es que sigamos adelante. Este tema es de mucha bendición, aunque muchos no lo entienden todavía, nuestra función, nuestro trabajo dentro de la obra, pero bueno, nuestra llamada ha sido de Dios. Él nos ha llamado y seamos obedientes a Dios, a Él tenemos que obedecerlo y que nada de lo que se comente negativamente contra nosotras las mujeres no sea de estorbo, sino dentro de eso, de nos ayude para poder ser de ejemplo, para trabajar más, para pedir por estas personas, para que el Señor les dé discernimiento, entiendan los propósitos del Señor que está haciendo a través de nosotros. Amén, Anita. Creo que este es un mensaje muy importante en el cual nosotros esperamos que el Espíritu Santo de Dios use nuestra vida en este material que les estamos transmitiendo hoy del tema del ministerio de la mujer, para que las personas reciban la luz del Señor y entiendan y no anden más ignorantes de la palabra del Señor. Para Dios no es más importante una mujer que un hombre, ni un hombre que una mujer. Para Dios ambos son importantes. El ministerio es sumamente importante que lo realicemos. No podemos dejar de hacer lo que Dios espera de nosotros, de llevar la palabra a muchas personas que la necesitan. Y el matrimonio es un instrumento precioso en las manos de Dios. No siempre se empieza en matrimonio, el ministerio. Yo también inicié sola, pero Dios luego impactó el corazón de mi esposo también, lo conquistó y mire ahora qué bendición para mí porque también yo aprendo de él y me he sujetado y lo he honrado como esposo y como ministro del Señor, como Anita también a su esposo. Y eso es muy valioso, muy precioso porque estamos de acuerdo en la palabra, en lo que dice. Para mí no es difícil sujetarme a mi esposo porque él se sujeta a Cristo. El problema es cuando un hombre no anda en orden con Dios y pretende que la mujer se le sea sumisa. Eso es un problema serio. Pero cuando el hombre ya se deja conquistar por Dios, es muy sencillo que la mujer se le ponga a la par y lo apoye y esté con él y le ayude. Así que es un honor servir a Dios nosotras como mujeres y también entender que Dios quiere que le sirvamos. Él lo ha demostrado en su palabra. Hoy no hemos dicho lo que pensamos solamente. Hemos dado las bases bíblicas para que usted entienda que Dios sí está de acuerdo con que la mujer le sirva, pero en orden. Eso es lo que Dios quiere. Lo que quiere a través de su palabra nos dice que todo tiene un orden, amadas hermanas. Es que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Es que hay tiempo de hacer y tiempo de reposar. Es que también Dios quiere que hagamos ministerio, pero con sabiduría y con buen testimonio. Les dejo a mis hermanos amados, al pastor Sergio y Anita, para que ellos den la conclusión del tema de hoy y así ya nos vamos despidiendo. Es una bendición muy linda para mí haber podido servirles en este tema. Bien, yo creo que el tema es bastante amplio y pudiéramos ampliarlo en otra oportunidad. Yo solo quiero pedirle a los amados hermanos y hermanas que nos están viendo y que nos están escuchando, que anoten todos los versículos bíblicos que le dimos como referencia hoy. Ahí usted para un momentito el video para anotar los versículos, estúdielos con calma y
Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, hágalo con toda confianza, que estamos para servirles. Y gracias a todos por escucharnos y que el Señor los bendiga. Y nuestra hermana Anita también se despide de ustedes. Bueno, espero que este video sea de mucha bendición, edificación, y si alguna duda ha tenido, pues con respecto a todo lo que se ha hablado, los temas, yo sé que Dios le va a dar el entendimiento y que Dios no vino a hacer división, sino que a hacer unidad. Él nos ha tomado en cuenta a todos, ¿verdad? Para poderle adorar y bendecir su palabra. Y bueno, estar en los caminos del Señor es mejor, la mejor bendición, pero servirle al Señor mucho más todavía. Mujer, si tú te has estado deteniendo por alguna razón, escucha a Dios, y que estos temas, este tema que se ha tocado y todos esos versículos que se han tomado, que te sirvan de bendición y que no sean estorbos, sino que sea para que sigas adelante, le sirvas al Señor y glorifiques a nuestro Dios. Bendiciones para todos. Amén. Igual les doy un consejo también a las mujeres. Si su esposo todavía no está ejerciendo el ministerio, si él todavía no está metido en las cosas del Señor de lleno, ore por él, ore por él. Nosotras, en el caso de Anita, en mi persona, tuvimos que orar, tuvimos que ayunar. Tuvimos que creer, tuvimos que perseverar en el Señor nosotras primero, pero cuando Dios hizo el milagro, es un hermoso milagro que mi esposo hoy es la evidencia de ese milagro en mi vida y el esposo de Anita es la evidencia del milagro de ella, de que Dios respondió las oraciones. Así que les motivamos a seguir adelante, a no sentirse nunca minimizada mujer, a